Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante, el poder constituyente y los derechos humanos, las facultades del poder constituyente y de los derechos humanos. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. Las facultades del poder constituyente y los derechos humanos. Muy bien, ¿qué es el poder constituyente? El poder constituyente es esa labor que tiene el pueblo como soberano de organizarse bajo una constitución escrita y crear un Estado como un instrumento a su servicio y elevar sus derechos de sus habitantes como máxima fuente del derecho. Ese es el poder constituyente. Muy bien. Entonces, para entender qué es el poder constituyente y los derechos humanos y sus facultades, tenemos que recordar que en el paradigma del naturalismo racional práctico kantiano que fundamentó e inspiró las constituciones ilustradas, como la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, la Constitución de la Primera República Francesa de 1792 y que luego resurge después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y con las constituciones naturalistas como la Constitución Federal Alemana de 1949 y las demás constituciones europeas como la Constitución Española de 1978 y la mayoría de constituciones latinoamericanas como la actual Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución de Colombia de 1991 y la Constitución Mexicana ya con su reforma constitucional del año 2011, tenemos que el paradigma de estas constituciones es el naturalismo racional práctico. ¿Y qué quiere decir el naturalismo racional práctico? Que la principal fuente del derecho es la persona humana y sus derechos naturales. El ser humano posee derechos naturales que le son intrínsecos por el solo hecho natural de ser un ser humano. De tal cuenta que el ser humano es un sujeto pleno de derechos, generador de derechos, no porque así lo diga la ley ni porque así lo diga el Estado, sino porque su propia naturaleza humana le dota de la facultad racional de poder decidir cada posibilidad que se le presenta a la única especie, con la facultad de la razón y con la facultad de poder decidir. Libertad, esa libertad le da autonomía. En Immanuel Kant, esa autonomía de la voluntad constituye la principal fuente del derecho. El ser humano tiene autonomía para decidir y para crear sus propios derechos. El ser humano es generador de sus derechos naturales. Es derecho natural racional porque surge de su capacidad racional de decidir, de su autonomía de la voluntad, y práctico porque se traduce en comportamiento, en conducta práctica, de tal cuenta que el ser humano se autolegisla y cuando se autolegisla se postula principios éticos, valores morales para autolegislarse. Pero ese conjunto de seres humanos libres, soberanos en sí mismos, en determinado momento deciden vivir en comunidad, en sociedad y se organizan como pueblo y nace así el poder constituyente. Pero antes de que nazca el poder constituyente, el ser humano es titular de sus propios derechos, de sus derechos humanos como derechos naturales que tienen la naturaleza de universales porque son inherentes a todo ser humano sin distinción de raza, sexo, edad, color de piel o al nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano es soberano en sí mismo. Cada ser humano tiene una soberanía individual. La soberanía individual de cada ser humano prevalece sobre cualquier soberanía de carácter conglomerada. Así, en palabras de Luigi Ferraioli, existen los famosos fragmentos de soberanía. Cada ser humano es soberano como titular de sus derechos humanos, sus derechos individuales. Sin embargo, como es un ser sociable, decide vivir en comunidad. El conjunto de seres humanos decide vivir en comunidad y crean el pueblo como un órgano vivo. Así nace el poder constituyente. Se conforman como pueblo y como pueblo entonces deciden organizarse y nacen las facultades del poder constituyente. ¿Cuáles son las facultades del poder constituyente? El pueblo, como poder constituyente, tiene las facultades de crear una voluntad general en la que va a elevar sus valores morales de cada uno como valores generales, convirtiéndose en valores jurídicos generales en derechos fundamentales, en esa voluntad escrita general llamada constitución política, y va a crear poderes constituidos, va a crear el Estado como un instrumento al servicio de ese pueblo y a los poderes constituidos como órganos de ese Estado que estarán al servicio del pueblo, por lo que las serán eminentemente limitados. Muy importante, ahí tenemos las facultades del poder constituyente. Repito entonces, el poder constituyente es el conjunto de seres humanos libres, organizados como pueblo, con el fin de
asentarse en un territorio, crear una voluntad general que estará plasmada por escrito, llamada constitución política, en la que van a pactar su convivencia, van a elevar sus derechos naturales, sus valores morales como valores jurídicos generales, como derechos fundamentales, y que constituirán esos derechos la principal fuente del derecho. Y que todo lo que crean a través de la Constitución se convertirá en poderes constituidos que estarán limitados y sometidos a la supremacía del poder constituyente. Ahí tenemos que es el poder constituyente. Entonces, el poder constituyente es el conjunto de seres humanos libres organizados como pueblo que crean una voluntad general llamada constitución política que se va a convertir en el pacto supremo que regirá la organización común de todos sus habitantes, y en esa constitución elevarán como derechos fundamentales y valores generales supremos sus propios derechos naturales, sus propios derechos humanos, crearán el Estado como un instrumento a su servicio y crearán los poderes constituidos completamente limitados, supeditados bajo la supremacía y la soberanía del poder constituyente y los derechos humanos. Es el poder constituyente. Y entonces, ¿cuáles son las facultades del poder constituyente? Las facultades del poder constituyente van a ser, en primer lugar, organizarse como pueblo, crear la Constitución, y la Constitución es la voluntad escrita, es el pacto político, social, jurídico, ético, moral de ese pueblo. En ese pacto constitucional van a elevar sus derechos naturales como valores jurídicos generales, como derechos fundamentales, y van a crear el Estado como un instrumento a su servicio. El Estado estará conformado por organismos o poderes constituidos que estarán supeditados y limitados y subordinados a la supremacía de la Constitución, a la supremacía de los derechos humanos, a la supremacía del pueblo, a la supremacía del poder constituyente. Estas son las facultades del poder constituyente, que son la manifestación de una república democrática, de un Estado constitucional de derecho republicano democrático. En un Estado constitucional de derecho republicano democrático, la soberanía radica en el pueblo. ¿Qué es el Estado constitucional de derecho republicano y democrático? Es aquel en el que la soberanía radica en el pueblo crea la Constitución como un pacto escrito, y ese pacto escrito se da a la principal y máxima fuente del derecho, gobernará como derecho racional de todos sus ciudadanos, de tal cuenta que se someterán todos a la soberanía y supremacía del poder constituyente, que es la Constitución, y eso es la República. Elevará como máxima fuente del derecho los derechos humanos y creará los poderes constituidos supeditados, subordinados a la supremacía del poder constituyente y de los derechos humanos. Ese es el Estado constitucional de derecho republicano y democrático. Así vemos entonces que la Constitución se convierte en la voluntad escrita del poder constituyente. Así que, ¿qué es la Constitución política? La Constitución política es el pacto político, ético, jurídico y moral del pueblo, que como voluntad del poder constituyente constituye la máxima fuente jurídica del derecho, a través del cual garantiza la supremacía de los derechos humanos como derechos fundamentales y principal fuente del derecho, crea el Estado como un instrumento al servicio de sus habitantes, y a los poderes constituidos como órganos del Estado, que estarán limitados, subordinados y supeditados a la supremacía del poder constituyente de los derechos humanos. Esa es la Constitución política, es la voluntad del poder constituyente. También es poder constituyente porque es voluntad escrita del poder constituyente. Sin embargo, ¿cuáles son los límites del poder constituyente? Los derechos humanos. Los límites del poder constituyente son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, como voluntad expresa del pueblo, tiene que estar sometida a los derechos humanos, porque esos son universales. De tal cuenta que un Estado, una Constitución de carácter nacional, no puede contradecir la universalidad de los derechos humanos. Un Estado no puede crear una Constitución en la que se legalice la tortura, se legalice la, 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 la muerte de sus ciudadanos, donde se legalice la prohibición de la libertad de expresión, donde se establezca una religión única, donde se prohíba la objeción de conciencia, donde se prohíba la libertad de cultos. No se puede, porque estaría contraria a la universalidad de los derechos humanos como derechos naturales, de tal cuenta que los límites de una constitución y del poder constituyente son los derechos humanos. Una constitución, un poder constituyente no puede ser contrario a los derechos humanos, porque ningún Estado podrá violar los derechos ciudadanos, ningún Estado podrá prohibir la libertad de culto, ningún Estado podrá prohibir la propiedad privada, ningún Estado podrá prohibir la libertad de prensa, la libertad de expresión, la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque toda constitución y todo poder constitucional está sometido y limitado a la supremacía y la soberanía de los derechos humanos como derechos universales inherentes a la persona humana. De tal cuenta entonces que poder constituyente y derechos humanos se convierten de una manera simbiótica en la máxima fuente jurídica. El poder constituyente, a través de su constitución, garantizando los derechos humanos como máxima y suprema fuente del derecho, de forma simbiótica,
son la máxima y superior fuente de los derechos humanos y aún la propia Constitución está supeditada y sometida a la soberanía de los derechos humanos. Así las cosas vemos entonces que la República, el Estado Constitucional de Derecho Republicano y Democrático, tiene como fin fundamental someter a los poderes constituidos, organismos legislativos, ejecutivo, judicial, a los límites de la Constitución, a los límites de la ley, supeditarlos, subordinarlos a la soberanía del poder constituyente de los derechos humanos, y para eso le da garantías, le da instrumentos a los ciudadanos para que puedan instar garantías constitucionales para defenderse y someter y limitar a estos poderes constituidos por medio del control de constitucionalidad difuso de todos los jueces del país, el control de constitucionalidad concentrado a través de la Suprema Corte o de la Corte de Constitucionalidad, y a través del control de convencionalidad como jurisdicción supranacional que vela por la universalidad legítima de los derechos humanos como derechos naturales y derechos a la persona humana. Ahí tenemos entonces la legítima fuerza del poder constituyente y de los derechos humanos como máxima fuente del derecho y principal fuente del derecho. Si les ha gustado este video, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etc. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.